El aspirante al título ya se ha cansado de golpear al saco. Necesita entrar en acción. En directo, desde Guadalajara, Campeonato de España del peso superwelter. El madrileño Rubén Barón prometo dar un buen espectáculo. Planta cara al gallego Jorge Araujo, el actual campeón. Viernes 2, a las 12 menos cuarto de la noche, en Canal Plus. Ahí os espero. Saludos, muy buenas noches desde el Polideportivo San José de Guadalajara, desde donde vamos a transmitir hoy en directo una velada de boxeo, creemos que espectacular. 5 combates de boxeo profesional en los que vamos a ver, sin duda, no se retiren porque vamos a ver 5 combates apasionantes de boxeo de alta escuela. José Ramón Gómez Foud, buenas noches. Buenas noches. Digo, 5 combates de boxeo profesional de alta escuela que se van a ver culminados con ese título de España del peso superwelter entre el campeón, el gallego Jorge Araujo, y el aspirante Rubén Barón. Yo creo que, no sé si me darás o no la razón, si estarás de acuerdo conmigo, utilizando la terminología clásica, se puede decir que un combate entre dos finos estilistas. Sí, un combate que yo no me atrevo a dar un pronóstico. Ambos son muy técnicos, más completo yo creo Barón, Araujo más hábil y muy inteligente. Ambos están muy entrenados y ambos están imbatidos. Una pelea muy difícil para los dos. Y en fin, a priori yo no doy ningún resultado, no me atrevo. Eso es lo que garantiza que vamos a ver un combate de boxeo realmente excepcional. Dos de las mejores realidades ya del boxeo profesional español. Esa es la velada completa en el peso superwelter. Ricardo Navarrete frente a Yuri Epifansiev, boxeador que hizo ya el título del mundo. En el peso mosca, Karim Kibir López se va a enfrentar a Ilsat Saidkulov. En el peso ligero, Juan Carlos Díaz Melero Chupete se va a enfrentar a Thierry Herrada. En el peso gallo, Germán Huerto se va a enfrentar a Mayar Monsipur. Y finalmente ese campeonato de España entre Jorge Araujo, que defenderá por primera vez su cinturón de campeón de España del peso superwelter, frente a Rubén Barón. Cinturón que ganó al vencer a Alex Valls. Una pelea esperadísima y de lo mejorcito que se puede ofrecer hoy en el boxeo español. Yo creo que entre españoles puede ser la pelea más interesante y desde luego más emocionante que se puede presentar. Estamos en Guadalajara. Rubén Barón es de Alcalá de Henares. Evidentemente el Polideportivo San José está lleno, y sin duda está lleno de alcalaínos que han venido a apoyar, a dar ánimos a su boxeador, a Rubén Barón, que va a contar con esa importante ventaja, que no es pequeña tampoco en el boxeo, el contar con todo un polideportivo lleno a reventar como está este de Guadalajara esta noche. Que de ver las fichas de este combate que vamos a ver ahora. Si ha sido excelente la velada que hemos visto, vamos a ver el campeonato de España del peso superwelter, título que va a defender Jorge Araujo frente a Rubén Barón. Vemos las fichas.
Jorge Araujo, nacido el 2 de septiembre de 1970 en Vigo. Realizó su primera pelea como profesional el 1 de septiembre de 1998. Posee un récord de 14 victorias, 3 de ellas por KO, ninguna derrota y 2 combates nulos. En 1999 se proclamó campeón transcontinental y en el 2000 campeón de España del peso superwelter. Rubén Barón, nacido el 25 de abril de 1979 en Alcalá de Henares, Madrid. Debutó como profesional el 17 de marzo de 2000. Se mantiene invicto después de 9 combates, habiendo vencido antes del límite en 7 de ellos, lo que supone un porcentaje de KOs del 78%. En 1997 se proclamó campeón de España Junior del peso superwelter y en el 2000 logró la corona latina de la Organización Mundial de Boxeo. Vistas las fichas y el reportaje de estos dos boxeadores, todo preparado para que comience el Campeonato de España del peso superwelter. El campeón Jorge Araujo defiende su título por primera vez y lo hace ante Rubén Barón. Abarrotado este polideportivo San José de alcalaínos que vienen a apoyar a Rubén Barón. No queda más que esperar a que salga. Primero será lógicamente el aspirante Rubén Barón y después el campeón Jorge Araujo. Qué expectación hay, ¿no? Hace tiempo que no se veía un pabellón tan lleno. Pabellón tan lleno. Estaba abarrotado. Y Nos con... decía antes el promotor que había fuera más de 1000 personas. Y esto está a reventar. Aquí no cabe nadie. Yo creo que se ve en la imagen que aquí no cabe nadie más. Tenemos a Rubén Barón. Estalla el Polideportivo San José de Guadalajara. Esto es un griterío único. No lo habíamos visto hasta ahora en una velada de boxeo en España. Francamente no lo habíamos visto así. No, hace tiempo, mucho tiempo que no es un pabellón tan abarrotado y con esta expectación tan terrible. Sobre el ring, el aspirante Rubén Barón. Es decir, que todavía no hace un año siquiera que debutó. Fue este mes, pero hacia el 15 o el 19 me parece. Es impresionante la carrera que lleva este boxeador, pero hoy se enfrenta a otro grandísimo boxeador, otro hombre invicto, al campeón de España del peso superwelter, Jorge Araujo. Vaya ambiente que se va a encontrar Araujo. Escoltando a Jorge Araujo, el que se disputan esta noche estos dos boxeadores, el gallego Jorge Araujo y el madrileño de Alcalá de Henares, Rubén Barón. Yo decía al principio que dos finos estilistas, yo creo que dos boxeadores con un boxeo exquisito. Sí, sí. Vuelvo a decirle, yo creo que es muy hábil Araujo, sobre todo en la juego de cintura y de piernas, y Barón quizá más completo, con más combinación de golpes. Hay diferencia también de edad. 21, que todavía no han cumplido los 22, Barón, contra 30 de Araujo. Esas son las imágenes del pesaje. Rubén Barón dio el límite, 69.800. Dio el límite.
en el pesaje celebrado ayer, En el límite. mientras que el campeón dio 69.300, o sea que mejor, más ligero Jorge Araujo, pero bueno, lo que importa es si Rubén Barón está cómodo en ese peso o no, en el límite. Ese es el acto del pesaje. 69.300 el campeón. 69.300 y Jorge Araujo. Así pues, los dos boxeadores que cumplieron el ritual del pesaje, con los ojos atentos, la mirada atenta de Alfonso Redondo y de Francisco Amoedo. Todo preparado sobre el ring. Sonará ahora el himno de España en honor del título que se va a disputar esta noche. Pues sobra todo el mundo en el ring. Campeonato de España del peso superwelter a 10 asaltos, como todos los campeonatos de España. Jorge Araujo con el calzón negro es el campeón. Rubén Barón con el calzón rojo es el aspirante. Dos boxeadores invictos, no conocen la derrota ninguno de ellos. Jorge Araujo, el campeón. Bueno, primero vemos a Rubén Barón, que es el aspirante, evidentemente. 9 combates, 9 victorias, ninguna derrota, 7 de esas victorias conseguidas antes del límite. Son los datos del aspirante, del boxeador de Alcalá de Henares. Y este es el gallego, campeón de España del peso superwelter, Jorge Araujo. 2 combates nulos, 14 victorias, ninguna derrota, 3 de esas victorias conseguidas antes del límite. Esa es quizá la clave. Quizá que la pegada se desnivela un poco en favor de Rubén Barón. Hombre, por el historial se ve claramente que sí. Es más, tiene otro tipo de esgrima Araujo, pero es un hombre que tiene que hacer también, arriesga poco, pero tiene que hacer daño, sobre todo es peligroso en las contras de izquierda. Lo mete con mucha habilidad, la izquierda no es una mano, él es derecho, que pueda mandar a lona al rival, pero sí hace daño con ella. Puede abrir una ceja, en fin, puede hacer sangrar por la nariz, puede producir cualquier tipo de lesión. Bueno, presentado el campeón, que obviamente aquí recibe solo el jaleo de su entrenador, de Francisco Amoedo. Señores Oliver y Marichalar serán los jueces, además del señor Morata, que actuará como árbitro. Este es el señor Marichalar, este es el señor Oliver. O sea que va a puntuar también el señor Morata. Sí, si son 3 naturalmente tiene que puntuar. la vuelta. Kilos de vaselina. Señores, ya saben las reglas. Suerte, deportividad y que gane el mejor. Bueno, pues claro y conciso el señor Morata. Ya sobra todo el mundo del reino. Se salió Francisco Amoedo, se sale Alfonso Redondo. Campeonato de España, el campeón. Su primera defensa del título de España del peso superwelter es Jorge Araujo, el hombre que está a la izquierda de sus imágenes, el que viste calzón negro. El aspirante es el alcalaíno Rubén Barón con el calzón rojo. Primera mano que saca Jorge Araujo. Saca ya nuevamente el campeón de España. Toca bien con la izquierda, llegó al mentón de Rubén Barón. Tiene una buena izquierda y la maneja muy bien a la contra. Adelanta a la izquierda Jorge Araujo. Bien, esa izquierda de Jorge Araujo, campeón de España. Está con la izquierda. Ahora le ha cogido con el gancho de izquierda Rubén Barón, Jorge Araujo. Saca a la izquierda el campeón de España.
Mete la izquierda abajo el aspirante Rubén Barón. Coloca bien con la izquierda abajo Jorge Araujo, el campeón de España. Llega con la izquierda arriba, retrocede bien Rubén Barón. El centro del ring ya lo ha tomado el aspirante Rubén Barón. Pero también eso es algo que quizá le viene cómodo a Jorge Araujo. Sí, eso. Lo que se mueve bien la iniciativa. Claro. Tiene la iniciativa ahí para hacer su usado contra. Y tocar y moverse. Aprecian los gritos de Rubén. Obviamente, estamos en Guadalajara, al lado de Alcalá de Henares. Apenas a 15 kilómetros, 10-15 kilómetros. Por tanto, aquí el 100% del público apoya a Rubén Barón, prácticamente. A la izquierda le ha hecho, ya tiene el pomo un poco marcado. Rubén Barón. Digo que la izquierda de Araujo Araujo. hace daño, de contra. Llega a la derecha por fuera ahora del campeón de España. Se busca el silencio ahora mismo. Izquierda por delante nuevamente de Jorge Araujo. Manda a la izquierda abajo Rubén Barón. Paso atrás para evitar la contra de Jorge Araujo. Llega con la izquierda Rubén Barón. Derecha por fuera de Araujo. Toca bien con el jab. Se viene la izquierda Rubén Barón. Intercambio de jabs. Izquierda arriba del campeón de España. Ambos no se encuentran, no son los rivales adecuados uno para otro. Porque... Vaya cambio de manos. Vaya cambio de manos. Llega a la izquierda de Jorge Araujo al rostro de Rubén Barón. Mete a la izquierda abajo el aspirante. Encuentra muy bien la salida Jorge Araujo. Tiene una preparación física muy buena. Oye, es hábil eso. Qué bien ha dejado pasar esas dos manos de Rubén Barón. Excelente, lo he visto en el primer salto. Excelente. No han forzado mucho. Es peligroso Araujo con la mano izquierda. Ha llegado con dos manos. Es muy y le ha molesta, marcado ya el pómulo. es muy molesta. No es una mano para noquear porque es derecho, pero sí es muy molesta. Y le ha marcado el pómulo a Rubén Barón, Mira, cuando tú le tiras el 10 aquí. Un poquito más suelto. Un poquitín. Vamos. Estuvo mucho más rápido Rubén Barón que Jorge Araujo. Sacó después la izquierda y sin embargo llegó antes. Entramos en el segundo asalto. Se hace el silencio nuevamente. Esta escena buena es nuestra, ¿eh? Llega bien ahí la izquierda de Rubén Barón. Pasito atrás del aspirante para evitar la izquierda de Jorge Araujo, que ahora toma el centro del ring y llega con la izquierda. Arriba el rostro de Barón. Sí, Araujo está defensiva, a la contra, de vez en cuando ataca y puede coger de sorpresa a Barón porque no se lo espera. Con la izquierda Rubén Barón, se marcha bien Jorge Araujo. Jorge Araujo se marcha, es un hombre que encuentra la salida siempre muy fácil. Se le marcha, tiene problemas ahí Rubén Barón para... No está acostumbrado que bien ha entrado a la izquierda de Jorge Araujo. Esa izquierda es un peligro. Falla con su gancho a la izquierda de Rubén Barón, porque se le va Jorge Araujo. Gancho de izquierda de Jorge Araujo. Entra otra vez la izquierda de Jorge Araujo al rostro de Rubén Barón. Toca el cuerpo Rubén Barón. Izquierda nuevamente de Jorge Araujo. El ganchito de izquierda Rubén Barón. Llega nuevamente el jab de Araujo. Pasó bien Rubén Barón. Movió bien la cabeza para dejar pasar
Esa mano de Araujo. Le coge bien con el gancho de derecha, también la izquierda. Lo ha hecho muy bien. Ahora le coge con la derecha Jorge Araujo a Rubén Barón. Hay que estar muy listo con Araujo. Izquierda arriba de Rubén Barón. Mete bien la izquierda recta Rubén Barón. Chico de izquierda por dos veces. Ahí ha habido un choque de cabezas. Se disculpa Rubén Barón. Izquierda por delante de Araujo. El chico de izquierda de Rubén Barón. Llega con el jab Jorge Araujo. Muy bien, entra a la derecha de Araujo. Lo hace muy bien El chico Araujo. de izquierda de Araujo. Que de refilón, pero tocó el mentón de Rubén Barón. Es muy práctico. Es muy hábil y muy práctico y muy listo. Pegando muy abajo. Entra a la izquierda de Rubén Barón. Pasa bien de cintura el gancho de izquierda de Araujo. Gancho de izquierda de Rubén Barón. Llega también las manos de Araujo. Llegó también la izquierda del campeón de España. Sonó la campana, terminó el segundo asalto. Muy nivelado, Es un pel la mano izquierda de Araujo. Vamos a ver el choque que ha habido de cabezas. Ahí chocan involuntariamente las ¿Cómo va cabezas. todo? Rubén, no tienes un golpe. Le has pasado 4 izquierdas. De las tuyas. No puede volver a pasar otra sin pegar esa derecha. ¿Eh? Está bien, Jorge. Lo que tenemos es que aplomarnos un poquitín más cuando estás nervioso, ¿eh? Estar más sueltillo. Para poder, cuando entremos dentro, meterle ganchos hacia arriba, bimbo, cuando entres dentro, cuando estés dentro. ¿Eh? O sea, meterle esas manitos de fuera, seguimos boxeando ahí, pero cuando nos vemos obligados a estar dentro, meter esas manos ascendentes para arriba. Que él ahí no tiene espacio, ¿eh? Qué astuto. Estuvimos ahí en el centro del ring. Vamos a verlo. Como se viven en las Qué esquinas. entrañable es con sus boxeadores. Sí. Es paternal. Entramos en el tercer asalto. Mete la derecha abajo Araujo el cuerpo de Rubén Barón. La derecha ahora por fuera arriba. También toca con la izquierda. Izquierda de Jorge Araujo. Ahí llega Jorge Araujo con la izquierda. Derecha. Toca bien con la izquierda Rubén Barón. Eso directo, muy bien. Se sale bien ahora Rubén Las Barón. manitas altas. Pasa de cintura y sale metiendo el gancho abajo Rubén Barón. Otra vez con el gancho de izquierda. Otra vez la izquierda de Barón. El chico de izquierda de Barón, pero se tapó muy bien Jorge Araujo. Sí, es muy hábil. Barón también no ha logrado meter un golpe de derecha. Araujo moviéndose mucho, es muy inteligente. Es muy hábil. Es que escurridizo. La derecha por fuera de Araujo, llega también el jab. Mete la derecha abajo Rubén Barón. ¡Vas tú! Vuelve. Entra con el gancho de izquierda Rubén Barón, al cuerpo y luego arriba, otra vez abajo. Tirando manos abajo Rubén Barón. Le mete abajo, le cruzó la derecha Rubén Barón. No le llegó, si no, hubiera hecho muchísimo daño. El gancho de derecha ha metido Jorge está haciendo Araujo. lo que le dice a Moedo, que cuando esté cerca meter el gancho hacia arriba. Gancho de izquierda de Rubén Barón. Gancho derecha, que baja la cabeza. ¡Sube gancho! Se viene ahí Jorge Araujo, toca con la izquierda Barón. ¡No! Gancho derecha. Esa ahí va con la derecha. Ahora sí ha entrado el Haciendo gancho lo de que Jorge Araujo. le hizo caso a Moedo, cuando esté cerca que meter ganchos hacia arriba. Y se le marcha Jorge Araujo Barón. Vaya el gancho de izquierda de Jorge Araujo. Gancho de izquierda de Rubén Barón. Toca con el jab. Jorge Araujo vuelve a llegar el jab. La derecha por fuera de Araujo. Mete bien la derecha abajo. También el gancho de izquierda. Jorge Araujo. Le cruza la derecha. Jorge Araujo. Qué buenos movimientos ha hecho ahí Rubén Barón. Qué buenos movimientos. Se han trazado golpe los dos. Sí, ahí han llegado los dos. Sigue tocando. Toca tú primero.
Qué bien se marchó Jorge, qué bien se marchó. Se lo dice así Francisco Amoedo. Es que eso lo hace muy bien. Hay que Gancho volver derecha, abajo. toca con la izquierda Hay que también meter tu Rubén golpe Barón. abajo. ¿Y ahora quién me Va. Va a venir a Moedo. Bueno, ya está bien. Stop, dicho stop. No, dicho stop. No. Quieto, no toca, hombre. Va. Gancho de El izquierda, gancho de Rubén izquierda Barón. le ha metido los ganchos de izquierda a Rubén Barón al acabar el salto, buenísimo. Buen Dios, chaval, ahí. Recupera bien. Está claro que Rubén es el boxeador local. Muy bien, Jorge. Muy bien. Y él ya viste que llegó con manos ahí. Yo estaba un poco cansado, ¿eh? Hasta lo vi así un poco, parece que se quedó un poco, ¿no? Vaya mano, La ha cogido, sí, la ha encajado bien. La ha No digo cogido nada, bien. mano. Yo no digo Creo nada que- ya. Es la hostia. De derecha e hígado. Vamos a verlo. Hay un riesgo, golpear al hígado tiene que ser cuando esté a la defensiva y en las cuerdas, porque contrea muy bien con la izquierda y es un riesgo intentar golpear al hígado a Araujo moviéndose como se mueve. Estamos en el cuarto asalto, gancho de izquierda de Rubén Barón. Toca con la izquierda el campeón de España, la izquierda arriba y se resbaló. Se resbaló Gallagua en la lona. Pon el tuyo. Ese es. Qué bien, esquivó ahí Jorge Araujo, se salió bien ahora Rubén Barón. Engancho de izquierda arriba de Jorge Araujo, lleva el rostro de Barón. Esa mano izquierda, levántala. Toca con la izquierda Jorge Araujo. Gancho de Cuidado con izquierda. ese gancho. Mete bien el cuerpo a la izquierda ahora Rubén Barón. Se sale Araujo. Mete bien a la derecha abajo Rubén Barón. Toca bien con la izquierda. Se tapa ahora para evitar la izquierda de Araujo. Se sale de ahí Rubén Barón. Entra bien con el gancho de izquierda al cuerpo Rubén Barón. Toca con el jab. Vuelve enseguida con ella. Sale Araujo. Es una enguila. Toca bien con el jab. Y el cuerpo atrás para evitar la derecha de Rubén Barón. Es que tiene es como un alambre de espinos esa izquierda de Araujo. El paso. Eso es. Derecha al cuerpo y la izquierda de gancho arriba. Entra también la derecha por fuera de Araujo. Que dos manos, que tres manos. Sí. Ha metido Jorge Araujo. Que además cuando según va pasando, ya lo vimos en Gijón, según va pasando los asaltos se va pegando, termina pegándose con ellos, con los rivales. Ahí está derecha. Ojo, que dos manos se ha tragado ahí Rubén Barón. Dos manos duras. Izquierda engancho abajo y la derecha le cogió arriba Rubén Barón. Le ha cogido Araujo con esa derecha arriba. Sigue tocando abajo. Sí, le ha hecho algo de daño. Está muy igualado el combate. Ya la derecha de recta de Rubén Barón. La izquierda de Rubén Barón y el gancho de izquierda de Araujo. Y la derecha ahora de Barón. Derecha abajo, izquierda arriba de Rubén Barón. Está bien Esa pegado. señora Morata que no pega atrás. Toca bien con la izquierda el aspirante. Esquiva y los ganchos al cuerpo. Vaya con su gancho de izquierda Rubén Barón. A la derecha pero se le va a Araujo de las cuerdas. Replica con el 1-2 Jorge Araujo. Este asalto yo creo que se lo ha llevado Barón. Pero está muy igualado el combate. Parece que te descansaba ahora aquí, ¿qué pasa? Este salto que parece que tiene un poquito de... Bien, estamos bien. Sí, bien. Vamos a ver. Ya estamos entrando. Mira, por encima de la izquierda de las derechas entran todas. Cuando tienes a mano izquierda él,
tú por encima, si estás atento, le clavas todas, todas. Porque no te diste de cuenta, pero ya van varias veces que lo estás pillando y lo estás pillando sin que tú estés tirando la mano con esa intención, pero lo pillas. Ahí tienes que volver, metes la derecha aquí, vuelve al hígado, no vuelvas arriba, vuelve al hígado. Segundo fuera. Mentes hacia arriba. Eso es, nos traga todo, la mano se derriba, ¿eh? Entramos en el quinto asalto. El campeón de España, Jorge Araujo, con el calzón negro. El aspirante, Rubén Barón, con el calzón rojo. Mano derecha adelante, ¿eh? La izquierda viene a ti. Esquivó muy bien ahí Araujo a la izquierda de Rubén Barón. Venga, prisa. Izquierda por delante de Barón. Ahora se lleva a la izquierda de Rubén Barón al rostro de Araujo. Sale tú con dos más. Cruzó a la derecha Araujo, pero no llegó a impactar en la mandíbula de Rubén Barón. Se sale bien Araujo para evitar el gancho de Rubén Barón. Toca con el llave de Rubén Barón. Saca a la izquierda también Araujo. Tú eres el campeón, Jorge, Con la vamos. izquierda. Ahí se le fue muy baja. Ahí se le fue muy baja. Reconoce Barón. Gancho de izquierda de Rubén Barón. Muy buena la Con la izquierda. ¿Cómo ya valió le echar a la bola? Llega con la izquierda de nuevo Rubén Barón. Está haciendo el Barón el boxeo de Araujo, moverse y pasar por la izquierda. Sí, se han invertido los papeles. Jorge, Ahora tú quien eres el tapa la campeón, no salida ataques, vete es para atrás. Araujo. Vete para atrás. Que exponga él, que es el campeón. Ahí llegó la derecha por fuera de Araujo. Ahí lo mantiene. Ahí, manténlo ahí, que exponga él. Izquierda por delante de Barón. Toca otra vez con la izquierda. Barón entró bien esa mano. Ha vuelto a golpear Otra abajo. vez ha golpeado abajo, sí. Bien, Derecha por ahí. fuera de Araujo. Ahí, Jorge, ahí. Está muy compenetrado con Amoedo. Con la izquierda Barón. Ahora viene bien, el gancho de izquierda. Está haciendo Barón el boxeo sin pegarse y tampoco es fácil que le ganen esa distancia porque él lo hace muy bien. Izquierda de Rubén Barón. Hoy le ha cogido con la derecha. Le ha cogido con esa derecha cruzada. Rubén Barón a Pero Jorge Araujo. hay que reconocer a Araujo, se recupera al momento y se pega además. ¿Qué pelea están haciendo? Ha sentido esa mano, pero Sí, pero recupera al momento y además es valiente, es un hombre de habilidad, escapa, pero cuando hay que pegarse también se pega, se cruza golpes. gancho de izquierda arriba y abajo de Barón. Queda por delante de Araujo, que le busca también el hígado y la cintura con la derecha. Llega a la izquierda Rubén Barón, abajo y arriba el gancho de izquierda, cruza a la derecha Araujo ahora. Hace bien con la izquierda Rubén Barón al rostro de Araujo. Ha terminado el quinto asalto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Quieto, no te muevas. Ahí, ¿cómo estamos? Aquí, Rubén. Eso es. Pégale abajo, se debe tirar aire. Llena bien los pulmones. Este es el sexto, hay que pegarle de abajo. Se vaya quedando ahí quietecito de pie. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ganando la pelea, pero justo, ¿eh? Hay que empezar a hacer lo que sabes, a boxear, despliega tu repertorio. Sí, y es verdad además que en este asalto ha boxeado, no se ha pegado, ya lo ha hecho muy bien. Pero tiene enfrente un rival que boxea mucho, que es muy hábil y no es muy sorpresivo, además te coge de sorpresa.
Está boxeando, escapando, de repente pega y luego que es un hombre valiente. Después, cuando hay que pegarse también se pega. Hemos pasado el ecuador del combate, estamos en el sexto asalto. Y va a la derecha después. Ahí está bien, Jorge, ahí está bien. Él es el que tiene que exponer, Jorge. Pasa bien Rubén Barón, le sacó el gancho de izquierda, mete la izquierda recta. Y también con el jab. Rubén Barón. Ahora recogió Jorge Araujo con ese gancho de izquierda. Mete la izquierda abajo Rubén Barón, la derecha por fuera de Araujo. De Rubén Barón, ganchito de derecha a la mandíbula, le coge por el fuera. Es que replica, le está cogiendo muy bien con la derecha por fuera Jorge Araujo. Se lo está por encima de la izquierda, se lo había dicho a Moedo. Es que además replica, Araujo replica muy bien. Llega golpe, se parece que... Ahora le coge otra vez con la derecha Rubén Barón. Araujo. Pero vuelve a replicar al momento, está entero. Chito de izquierda de Rubén Barón. Ahí se le marchó antes Jorge Araujo antes de sacar la mano Rubén Barón. Con la izquierda Rubén Barón, a la derecha Jorge Araujo. Ahora sí con la izquierda. Le ha cazado con la izquierda. Ambos han cogido. Ahí se han llegado los dos. Ahora a la derecha de Rubén Barón. Le ha hecho algo de daño ahora. Y ese fallo no lo podía aprovechar ahí Rubén Barón. Ha estado atento. Llega con su derecha Rubén Barón. Le vuelve a cruzar la derecha. Llega también la derecha de Araujo. Es que Araujo replica en cada momento. Me parece que está desbordado, replica. Queda de Rubén Barón. También con la derecha, Rubén Barón. Responde Jorge Araujo. No tarda en responder el gallego. Mete a la derecha, Jorge Araujo, pasa Rubén Barón. Vaya con su derecha Rubén Barón. Sonó la campana. Ha terminado el sexto asalto. Atrás esa. Venga, Rubén, nos queda la mitad de ser campeón de España. Que Araujo que no era encajador, pues me parece que encaja perfectamente. Pues, está demostrando lo contrario. Sí. Con el que dijera que no es encajador. Y por lo menos recuperación, se recupera al momento. Rubén, no te quedes con las manos ahí abajo, por favor. Hay que contestar a todos los golpes, y más, si puede ser. Tranquilo, ya vamos a seguir empezando a subir, Aquí. Segundo al fuera. Estamos en el séptimo asalto, campeonato de España del peso super welter. El campeón es el gallego Jorge Araujo con el calzón negro, el aspirante Rubén Barón con el calzón rojo. Toca por dos veces con el jab, el aspirante. Vuelve a meter el jab Rubén Barón. Vuelve a tocar nuevamente con el jab. Se encuentra en el centro del ring ahora Jorge Araujo. Por el momento no queda claro quién lleva la iniciativa, quién se adueña del centro del ring y quién gira. Bien, Jorge Araujo, con la izquierda y con la derecha por fuera. Toca. Muy bien. No le tira la mano, Rubén. Sigue boxeando, sigue boxeando en tu distancia. Con la izquierda, con la derecha.
Vamos. Sigue llevándole con el diestra izquierda. Ahí. Con el ya, Rubén Barón. Pues sí, está sacando por la nariz, metiendo mano buena Rubén Barón. Perdona Araujo. Ahí vemos a Barón, el padre de Rubén Barón. El hermano de Jorge Araujo. ¡No lo dejes! Y otra, no dejes De Jorge Araujo. ¡Vamos, Rubén! Rubén, A la izquierda Rubén Barón. La derecha bien. Intenta replicar Rubén Barón. ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! Izquierda Rubén Barón y la derecha. La contiene con una derecha. Vamos, Rubén, medio minuto, vamos. Vamos, medio minuto. Atravesando la derecha por fuera. Que va bien a ver Rubén Barón, la mano de Jorge Araujo. Él puede, si fuerza. Bajo Rubén Barón, se le fue una mano baja a Jorge Araujo. Aprieta, Jorge, aprieta. Aprieta, Jorge. Sácale manos ahora. Rubén Barón. Ahí, que va para atrás, vamos. Vamos ahí. Engancha de Rubén Barón. Toma. Nos están liberando los asaltos porque tú dices los golpes que no tienes que hacer. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas? Ya lo sé. Hiciste el octavo, ¿no? Sí. Eran 3 asaltos, ¿no? Él está muy flojo. Y él está en llevetas, claro. Tira las manos lentas. Tira las manos muy lentas y sin fuerza. Lo que pasa es que tú te estás quedando quieto. Tienes que mover o de cintura o irnos de ahí. Porque vamos a verlo todo, ¿eh? 8, 9, 10, ¿eh? Vamos allá. Vamos a por el octavo. Quedan 3 asaltos a este campeonato de España del peso super welter. Estamos en el octavo. Cogiendo la izquierda enseguida. Ahí, vamos, pasito atrás, ha de fallar. Ahí, Rubén Barón, metiendo medio izquierda al cuerpo de Jorge Araujo. Engáñale y sube con el cuchillo derecho. Ahí está. Izquierda. Derecha por fuera ahora de Araujo. Engancho de izquierda Rubén Barón. De la derecha que lo esquivó Jorge Araujo. El engancho de Rubén Barón. Aguanta la cabeza, la gancho derecha. Aguántasela mucho más que. Araujo sí que entró. Era también la izquierda recta. Tú tienes que sacar el golpe ya, Rubén. ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos, sigue con ese directo! Otra con la izquierda, Rubén Barón, se marcha Araujo. ¡Vamos, que no te encuentro! ¡Vamos ahí! ¡Tú tienes que pegar abajo, La izquierda del Rubén! cuerpo de Jorge Araujo. ¡Tú Intentó tienes que recibirle con pegar el abajo, lapero Rubén! derecha. ¡Sube las manos! ¡Rompe, Jorge! ¡Rompe, Jorge! Izquierda y se va Jorge Araujo. ¡Ahí! Ya no lo voy a escribir, ¿eh? A mí parece. Pero si no, Rubén Barón. ¡Muy bien! Jorge Araujo. ¡Otra, Jorge! ¡Otra, Jorge! Tú tienes que tirar el golpe, Rubén.
Ahora la cogido con la derecha, Rubén Barón. Pero es que parece que no le llegan, parece que no le hacen daño. Ahora está mareando y tiene que dejar en paz. ¡Stop! Sepárense, 3 pasos atrás. Está más cansado Barón. En este salto está pasando un mal rato Rubén Barón. Sí, sí. Ya vio a Moedo, ya le manda apurada. Le está diciendo a Moedo que no puede Rubén Barón. Ya le mandó pisar el acelerador porque bien, se ha cansado un poco. No sé si el único jefe con gancho de izquierda Rubén Barón a Jorge Araujo. Aprieta a Araujo. Tiene ganchos al cuerpo, se va a izquierda Rubén Barón. Ha pasado un mal trago aquí Rubén Barón. Está más cansado. Se ha reñido a la esquina porque le... No ves, ya, quedan 2 nada más. No ven, no vamos. Quedan 2 asaltos nada más. Hay que sacar donde no hay. Jorge. Sube la mano, sube la cabeza. No hagas eso, que no hace nada. Rubén Barón que Jorge Araujo. Quedan 2 asaltos para ser campeón de España. Es más experto. Tenemos que jugárnosla. Tu madre te está viendo desde tu casa, ¿sabes? Estás currando todos los días 20 asaltos, 5 horas diarias para ganar. No nos podemos venir abajo. ¿Entendido? No nos podemos venir abajo. Venga, ya te quedas campeonato, dalo todo, ya te darlo todo. En serie de golpes. Ya no se escape la Siguiente, no quedan más. Vamos ahí tranquilo. Tú estás bien, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Tienes tiempo? Va vocal, venga, va vocal. Venga. Pues Rubén Barón va a tener que tirar de la raza aquí. Entramos en el 9º asalto. Ya Rubén Barón. Es un maestro marchándose que esquiva, que Es un maestro de marcha que hay que pegarse se pega. y llega arriba. Ahí se disculpa Jorge Araujo porque se le ha ido la mano. Las dos manos izquierdas de los dos boxeadores. Esa combinación hubo un cabezazo y llegó la izquierda arriba de Jorge Cuidado con la Araujo. cabeza, cuidado con la cabeza. A las cabezas. Pena que se combate. Ahí le coge Rubén Barón por la derecha, ya otra vez la izquierda de Barón por fuera. Está mucho más entero Jorge Araujo. La cabeza. Se ve con el gancho de izquierda. Ha cogido en el hígado de la derecha por fuera. Está pasando mal, muy mal. Sí, No metan va las pasando mal cabezas. Rubén Barón. Box. Break, paso atrás. Ahora separamos. Hay que separar. Rubén Barón con el jab. Rompa ahí, rompa ahí. El jab Araujo. Gancho de izquierda. Esa pequeña hermana de Rubén Barón. Vamos. Esa chiquilla que La viene. cabeza. Box. Gancho de izquierda de Araujo. Cuando hay que Venga, pegarse a sepárense. también se pega. Sí. Ha sido hábil y valiente, muy valiente cuando hay que ser. La meta en la cabeza, Raúl. Break, paso atrás los dos. Vamos. Stop. Break, paso atrás los dos. Vale, break, paso atrás. Box. El gancho de izquierda de Araujo al cuerpo de Rubén Barón. Se sale de ahí, va tirando Barón, acudiendo a la raza. Mete los ganchos al cuerpo Araujo. Ahora entró bien la izquierda de Rubén Barón. Le coge con la derecha a Rubén Barón. Replica, no deja que se le vayan los puntos. Pero
por delante de Rubén Barón. Está mucho más fresco Jorge Araujo que Rubén Barón. Y lo va a pasar muy mal el último asalto. Está pasando mal Rubén Barón. Se da cuenta de ello. Tiene que escapar estos segundos que quedan para recuperarse. Terminó el noveno asalto. Vamos a olvidarnos de todo, Rubén. Vamos, vamos. Salto para ser campeón de España. No bajen las manos, Rubén. Me cago en mi madre. Si no ganan me mato, me cago en la hostia. Tengo ya suficientes problemas. Hay que ganar esta pelea como sea. Por mí y por tu madre. ¿Vale, Rubén? ¿Vale, Rubén? España. Se cae para atrás, se queda mal descuidado. Ahí es cuando tienes que aprovechar tú. Ahí es cuando tenemos que aprovechar para contragolpear. Esos contragolpes, hay que meter esas manos, tal como fallan. Las manos abajo. Pasa mal la hermanilla de Rubén Barón. Pasa mal. Está muy igualado el combate. Décimo y último Está asalto. mucho más entero ahora. Y el gancho de izquierda de Rubén Barón. Aquí va a salir a tirarlo todo Rubén Barón, obviamente, pero Jorge Araujo se va a marchar. Ahí le ha cogido con la cabeza. Coge esa distancia nuevamente Rubén Barón para cruzar de la derecha. Ahora tira Rubén Barón, vaya salto. Esto es el asalto en el que se juega el campeonato de España, el peso super welter. Tira Rubén Barón, tira Jorge Araujo. Es impresionante. Le han hecho algo de daño. Cruza a la derecha Rubén Barón, mete la izquierda abajo al hígado. Lo pasa mal ahora Araujo. Está roto el boxeador gallego, pero sigue tirando manos. Es el campeón, lo está demostrando. Está sacando también de donde no hay, como le decía Moedo. Llega a la derecha Rubén Barón. Está tirando del corazón, del corazón Rubén Barón. Impresionante. Ante un grandísimo campeón de España, Jorge Araujo. Son los últimos segundos, menos de medio minuto. Vaya con sus dos manos, Rubén Barón, tira Jorge Araujo. Mete a la izquierda Rubén Barón. Ahora le ha cogido con el gancho de izquierda, pero le ha hecho daño con ese gancho de izquierda. Ha terminado el combate. Vaya pelea que acaba de... Y vaya asalto. Y vaya último asalto. Vaya pelea que acaban de hacer. Vaya último asalto. A ver el resultado. Esta asalto ha sido de Rubén. Este asalto ha sido de Rubén. A mí me sale combate 1.
Pues vamos a ver cuál es la proclamación oficial. Vamos a ver las puntuaciones de los jueces. No puedes subir nadie hasta que no sea el resultado. No puedes subir nadie hasta que no sea el resultado, por favor. Esto no tiene por qué permitirse que suba tanta gente. Es el de seguridad que esto permite. Vamos a ver si se pasan los nervios. Muchos pantalones en su cara. Está Redondo emocionado, a punto de llorar, estallar a llorar. Y va a estallar a llorar tanto si gana como si pierde. Si pierde es justo y se gana de emoción. Gran combate. Gane quien gane, un gran combate. Antes del resultado y después del resultado, da igual. Sí, cuando la gente está con estas expectativas que no saben. Con una puntuación parcial de 97-94 Araujo, señor Morata. Señor Oliver, 97-94 Araujo y Marichalar, 95-96 Barón. Campeón de España, Pues Jorge campeón de España, Araujo. Jorge Araujo. Yo no creo que haya habido tanta diferencia. Su cinturón de España del peso superwelter. Vamos a ver rápidamente, David Carnicero. Jorge. Bueno, Jorge, menuda victoria. Fue muy dura, me costó mucho. Fue el rival más difícil que tuve, pero me lo merezco. Enhorabuena para el rival también. Muchísimo, que es un campeón de los pies a la cabeza, pero yo merezco la victoria. Tú eres el auténtico campeón de España y lo has demostrado. Bueno, no tenemos Muchas tiempo para gracias, más. Hizo medios, pero no tantos como yo. Eso es el boxeo y está, pero... Enhorabuena para el campeón. Enhorabuena, Jorge. Esperemos que lo hayan disfrutado esta grandísima velada de boxeo. Saludos y muy buenas noches.